clase de fisiología endocrina. Pase la primera, pase la segunda, por favor. Como recuerdo de la primera clase, vamos a enumerar en esta diapositiva alguna terminología que es importante recordar. El término endocrinología. Endo significa dentro y criner secretar. Entonces, frente a este capítulo de fisiología endocrina, estamos hablando de las glándulas de secreción. Y hay otro término también importante que es hormona, ¿no? Yo excito, o sea, secretar sustancias que excitan, que estimulan, que desencadenan mecanismos. Y el otro término importante es el término que creó Claude Bernard, la homeostasis. Homeostasis quiere decir el equilibrio del organismo. Y este equilibrio está establecido por dos sistemas importantes, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que guardan una correlación muy íntima. Siguiente. Entonces, frente a una glándula endocrina, la definición actual sería que constituye toda estructura que secreta hormonas, entre las cuales hemos mencionado el día de ayer las más importantes: el hipotálamo. El corazón también se considera una glándula endocrina por las diferentes funciones que ejerce y la importancia que tiene en nuestra vida, en nuestro ser humano. Los pulmones, el riñón, el hígado, el tejido adiposo. Sobre el tejido adiposo quiero hacer un comentario. El tejido adiposo también tiene una hormona que va a regular internamente dentro de la grasa, como una especie de adipostato. Va a regular el aumento o incremento de los niveles eh, de grasa en sangre y también la obesidad. Siguiente. Hemos hablado que los tipos de glándula diferenciales son las glándulas de secreción externa, que podemos ver en el esquema, el dibujo. Ejemplo, las glándulas salivales, glándulas digestivas, glándulas pancreáticas, glándulas sudoríparas, cuya característica es producir sustancias que van a ejercer efecto vecino, cercano al lugar de producción. Por lo tanto, no tienen que ser, enviadas o transportadas por vía sanguínea a lugares distantes. Diferente es la acción de la glándula de secreción interna o glándulas endocrinas, como la glándula hipófisis, la glándula tiroides, paratiroides, el páncreas endocrino, los suprarrenales, gónadas, entre otras, que van a realizar efectos distantes al lugar de producción. Esto ya para que quede claro. Siguiente. La definición actual está considerada como que las hormonas son compuestos químicos secretados en mínimas concentraciones al torrente circulatorio por glándulas de secreción interna y que actúan en células distantes al lugar de origen, donde se unen a receptores específicos y producen una respuesta biológica. Esta última parte lo hemos visto con los diferentes tipos de receptores. Si una hormona no tiene un receptor en el órgano efector o órgano diana, prácticamente la función no se va a ejercer, la función endocrina no se va a poder realizar. Y es así como el sistema endocrino está integrado desde el hipotálamo, la hipófisis y cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, igualmente por niveles con el resto de las glándulas endocrinas que están en el segundo y tercer nivel endocrino del organismo. Siguiente. En cuanto a los tipos de transmisión química, también se habló que hay tipo de transmisión química de tipo neurocrina, endocrina y paracrina. Lo hemos visto también con esquema siguiente. Los tipos de glándulas endocrinas en la transmisión química podemos apreciar este esquema diferencial, mientras la
la tipo neurocrina establece por el sistema nervioso la relación que hay entre el órgano productor y la neurona, determina este tipo de conducta. En el caso de la endocrina, el ejemplo podría ser la hormona luteinizante, la cual utiliza mecanismos endocrinos para establecer su función. Y la paracrina, como ejemplo, son las glándulas de secreción externa, entre las cuales está la histamina, ejercida su acción en las células parietales del estómago para producir el ácido clorhídrico. Entonces, esta sería una acción de tipo paracrina. Siguiente. Los receptores más importantes son los receptores de membrana, los receptores intramitocondriales y los receptores nucleares. Todos y cada uno de ellos actúan de diferente forma en cada tipo de glándula de acuerdo a la clasificación a la que pertenezca. Están integrados siempre con el hipotálamo, la hipófisis y cada uno de los órganos diana, considerados así, los órganos que van a producir los efectos. Siguiente. La acción hormonal para hormonas con receptores de membrana establecen la presencia de segundos mensajeros activados por el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio como un factor importante en esta acción y los fosfoinositones. Siguiente. La acción hormonal para hormonas con receptores intracelulares están considerados las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas son reguladores de la transcripción de genes por ligación al retículo endoplásmico como elemento de respuesta. Se produce transcripción a través de la RNA mensajero y también traslación determinando la síntesis proteica. Siguiente. En cuanto al sistema nervioso central como un sistema integrador con el sistema endocrino, van a estimular la GnRH, el NE y la GABA. Van a inhibir el GnRH, la melatonina, la serotonina, la dopamina y los péptidos opioides. En cambio, estimularán al PRL, la serotonina, la hormona parato-hormona, el BIP y el TRH. Inhiben al PRL, el DA y la GABA. Siguiente. Entrando ya al hipotálamo, pase la siguiente. Hemos hablado que el hipotálamo es la estructura directora y coordinadora de los factores endocrinos a través de elementos de estimulación y de inhibición. Teniendo como base neuroanatómica del control del sistema endocrino, el hipotálamo está constituido por una zona ventral del diencéfalo que rodea la cavidad del tercer ventrículo. Incluye la zona preóptica telencefálica. Como límites, el hipotálamo presenta un límite anterior determinado por el quiasma óptico. Aquí es importante recordar por qué las alteraciones oculares se producen cuando hay crecimiento de la silla turca o crecimiento de la adenohipófisis, justamente por el contacto íntimo que tiene con esta zona importante en la decusación del nervio óptico a nivel central para ubicar este nervio como accionante principal de las funciones, digamos, de visión. Entonces hay alteraciones en el quiasma óptico y alteraciones en la visión cuando hay crecimiento por tumores a nivel de la adenohipófisis. El otro nivel es el posterior, determinado por la presencia de los cuerpos mamilares. Los límites laterales están determinados por los pilares anteriores del fórnix y el límite ventral, o llamado también tuber cinerum, se prolonga en el tallo hipofisiario y en el proceso infundibular
de la neurohipófisis. De esta forma, anatómicamente está constituido el hipotálamo. Pueden apreciar en la figura, en perfil, la localización justo en la parte central del encéfalo. Siguiente. Está dividida el hipotálamo en hipotálamo anterior, hipotálamo medio y hipotálamo posterior. Cada uno de ellos tiene una serie de núcleos y regiones importantes en la producción y formación de elementos estimulantes e inhibitorios hacia la glándula del punto 2, que sería la hipófisis. Tenemos dentro del hipotálamo anterior la arteria preóptica medial y lateral, la hipotalámica anterior, y como núcleos, el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, que son los más importantes conocidos por nosotros, el núcleo supraquiasmático, el núcleo parvocelular y periventricular. En el hipotálamo medio tenemos el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial y el núcleo infundibular o arcuato. El área también hipotalámica lateral y el área hipotalámica dorsal. Todos estos constituyen el hipotálamo medio. Por último, el hipotálamo posterior está constituido por los cuerpos mamilares, el núcleo premamilar, el núcleo intercalado y el área hipotalámica posterior. Siguiente. Hablando de la evidencia media, esta está localizada en el tercer ventrículo, en el piso del tercer ventrículo. Está constituido por el quiasma óptico por delante y el tallo hipofisiario por detrás, con el cual se continúa. La zona dorsal o subependimaria se localiza debajo del epéndimo, zona interna, y la zona ventral o externa o fibrosa contacta con los capilares del sistema protohipofisiario. Esto es importante recordar porque es en esta zona donde se produce la mayor activación y movilidad de las hormonas a través de la red vascular llamada sistema porta-hipofisiario. Siguiente. ¿Cómo se riega el hipotálamo? El hipotálamo tiene una red arterial y una red nerviosa. En la arterial está constituida por medio de anastomosis. ¿Qué son las anastomosis? Son entrecruzamientos entre arterias entre sí, formando redes. Y la más importante, que la conocen ustedes de anatomía, es el círculo de Willis, o llamado también polígono de Willis, que ustedes recordarán. Tienen la cerebral anterior, la cerebral posterior, las laterales, y se forma como un polígono de confluencia vascular, de tal forma que este polígono o circuito de Willis permite que al haber pérdida sanguínea en una determinada colateral, a través de este circuito que es cerrado, se restablezca fácilmente la irrigación y no pase a mayores. Esto sucede cuando hay explosión de alguna arteria, aneurismas o por lagos venosos, por alteraciones congénitas vasculares que por hipertensión endocraniana pueden ocasionar hemorragias severas. Entonces, está asegurada la recirculación a través del polígono de Willis. Otro elemento arterial importante en el hipotálamo es el plexo anastomótico arterial circuninfundibular y también el plexo anastomótico arteriolo capilar prequiasmático. Con estos circuitos arteriales permiten una irrigación adecuada, permanente y estable en el hipotálamo y en el resto del cerebro. La red venosa permite el drenaje de retorno y está constituida por una red venosa vascular que drena a la gran vena cerebral de Galeno. Seguimos. Acá podemos ver en este esquema un dibujo del hipotálamo, del cuello, del hipotálamo y de la hipófisis. En la porción derecha, la adenohipófisis con una red vascular marcada y en la posición izquierda, la neurohipófisis que tiene una estructura de tipo neuronal.
En la porción superior tenemos el plexo primario, en la porción intermedia, la eminencia media, y en la porción central, el tallo. Y en la porción inferior tenemos la neurohipófisis al lado izquierdo y la adenohipófisis en el lado derecho. La vena porta hipofisiaria cortas son las que determinan esta red vascular en su mayoría. Y la arteria hipofisiaria inferior coordina y establece el final de esta red vascular. Siguiente. En cuanto a los núcleos hipotalámicos y tipos de centros, tenemos el centro cíclico determinado por el área preóptica medial anterior y el núcleo supraquiasmático. Y el centro tónico determinado por el núcleo ventromedial y el núcleo arcuato. Siguiente. Entrando ya a las hormonas que va a producir el hipotálamo, tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH o también llamada LHRH, constituida por 10 aminoácidos. La liberación es pulsátil. Esto también es pregunta importante que probablemente tomemos en el examen. La diferencia que hay entre hormonas, unas con liberación pulsátil y otras con liberación continua. Tal vez podamos preguntar cuáles son cada una de ellas. Entonces, decíamos que en la hormona liberadora de gonadotrofina se produce por liberación pulsátil, libera mayor cantidad de LH que FSH. Siguiente. Y esto lo van a explicar cuando se hable sobre fisiología del testículo y fisiología del ovario, respectivamente, sus profesores como son el doctor Valentín Jaimes y el doctor Néstor Avilés. Siguiente. Tenemos también genes para las unidades alfa y beta. El receptor de GnRH, cromosoma 4, establecido por la subunidad alfa, el cromosoma 6, la subunidad beta, la LH, cromosoma 19, y la subunidad beta FSH con el cromosoma 11. También está presente la proteína quinasa C activa, que activa los genes de la subunidad beta. Con relación al calcio, cuando hay aumento intracelular de este ion, esto va a activar el gen de la subunidad alfa. Siguiente. Entonces, la hipófisis, para definirla, con excepción de las hormonas pancreáticas, gastrointestinales y reguladoras del calcio, esta glándula ejerce un control sobre todas las glándulas endocrinas, por lo que se ha denominado glándula el director de orquesta endocrinológica. Esto es un concepto lógicamente pasado, ya que sabemos que el hipotálamo en realidad, y esto lo vamos a ver con la frase que cayó en desuso cuando se comprobó que el director de orquesta realmente tenía un maestro y este maestro era el hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo pasa hoy a ser el elemento director de las funciones endocrinas. Siguiente. Cuando hablamos de las relaciones hipotalámicas, relaciones entre el hipotálamo y la hipófisis, en este esquema podemos apreciar tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis. Sabemos que los núcleos paraventricular y supraópticos son los que producen las hormonas que van a depositarse en la neurohipófisis. Y también sabemos que a través de la red vascular y de origen mesenquimal, la adenohipófisis establece una comunicación rápida y bastante fluida con la producción de hormonas del hipotálamo que ejercen acción sobre el adenohipófisis para a su vez estas motivar, excitar o estimular a las
glándulas endocrinas de tercer nivel a producir mayor cantidad de hormonas correspondientes a cada glándula que está implícita, ¿no? En el caso del núcleo paraventricular supraóptico son las hormonas, la oxitocina y vasopresina, de las cuales hemos mencionado cuáles son sus acciones en la clase anterior. Siguiente. Igual mencionamos en el caso de la adenihipófisis las diferentes hormonas producidas por el hipotálamo que van a estimular a la adenihipófisis, como son la CRH, la TRH, la GRH, la GIH, la GNRH, la PIH. Cada una de estas va a estimular ya sea a la glándula tiroides a través de la TSH, a la glándula de la corteza suprarrenal a través de la ACTH y a los otros elementos a través también de diferentes elementos estimulantes que van a ejercer acción en tercer nivel. Siguiente. Y en un esquema de regulación general del sistema hipotalámico neurohipófisis se reduce en este cuadro que podemos establecer a través de estímulos ambientales y el estrés hacia el sistema nervioso central, estableciendo ritmos endógenos. Estos ritmos endógenos a través de neurotransmisores van a excitar al hipotálamo y el hipotálamo va a producir las neurohormonas. Los neurotransmisores, como señales eléctricas, van a determinar a su vez que las neurohormonas pasen a la circulación general y estimulen a las glándulas de la adenihipófisis y estas a su vez estimulen al resto de estructuras a las cuales están diseñadas su acción. Entonces tenemos el eje hipotálamo-hipófisis establecido en el sistema feedback positivo cuando estimulan y cuando inhiben en el sistema feedback negativo. Siguiente. Igualmente, el sistema de regulación general, el sistema hipotalámico adenohipófisis, lo tenemos en este cuadro, es similar al anterior, pero acá ya son ritmos endógenos, no es el estrés, ritmos endógenos. Igualmente tenemos los neurotransmisores, la acción en el hipotálamo, la producción de las hormonas y el transporte a través de la red vascular hacia la adenohipófisis para producir las hormonas hipofisiales. Siguiente. Y en cuanto a la regulación de la secreción de hormona de crecimiento y ácidos grasos libres, así como el IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina, y también las hormonas tiroideas T3 o triodotironina y T4 o tiroxina. Igual podemos apreciar que cuando hay disminución de la glucosa y disminución de los ácidos grasos libres, a través de los mecanismos sensores e informado el hipotálamo, va a ejercer una acción, ahí se ve una crucecita, una crucecita que indica que están incrementados. Entonces, el hipotálamo va a determinar la reacción a través de una disminución de la glucosa y un incremento de los aminoácidos a nivel intestinal, elevándose así los ácidos grasos libres y generando, tanto en hipófisis, con la estimulación, o en este caso, inhibición de las glándulas productoras de hormonas, tanto también por estímulo del tejido adiposo, que va a ejercer un incremento potencial
de los ácidos grasos libres. En esta interacción, la hipófisis, al producir hormona de crecimiento, va a participar en las acciones en el sistema inmune y las gonadotrofinas humanas van a ejercer acción en las gónadas. Igualmente, la acción en el hígado a través del metabolismo y producción de la bilis y a nivel óseo en el crecimiento óseo estatural. En el músculo igualmente va a permitir una mayor captación de aminoácidos y la acción antiinsulínica, así como la acción trófica. Igualmente, la hipófisis va a producir o va a estimular con la TSH, hormona tiroestimulante, la acción de estimulación para producción de las hormonas T3 y T4. Y en la corteza suprarrenal, la producción de los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los sexocorticoides. Glucocorticoides como son las hormonas córticos suprarrenales, los mineralocorticoides como son la aldosterona y los sexocorticoides como son los estrógenos y los andrógenos. Pase la siguiente. Entonces, las funciones hipotalámicas más importantes, resumidas en este cuadro, son la regulación de la temperatura. Se dice que la temperatura corporal del ser humano en cualquier nivel, en cualquier altura, en cualquier clima, en cualquier raza, es de 37 grados más menos 0,5. Esta variante es más o menos 0,5 en base a la temperatura ambiente. El control neuroendocrino de las catecolaminas también es otra función hipotalámica, así como la producción, ya hemos visto, de vasopresina, de oxitocina. La producción también de la hormona estimulante de la tiroides, o sea, la TSH, la producción de la hormona ACTH o hormona adrenocorticotrópica y la producción de hormona folículo estimulante, en las cuales ejercen acción en las gónadas. Siguiente. Sabemos nosotros que las hormonas se regulan, el sistema endocrino se regula en primer lugar por la concentración hormonal en sangre, pero el hipotálamo tiene una naturaleza de control que está dada por la secreción de la hipófisis, la cual se controla por agentes químicos transportados por los vasos portales hipofisiarios desde el hipotálamo hacia la hipófisis. A estos factores antes se llamaba factores liberadores o inhibidores, lo que hemos estado mencionando continuamente, pero en la actualidad se le llaman hormonas hipofisiotrópicas, o sea, favorecen el trofismo de las hormonas hipofisiarias. Y este favorecimiento del trofismo consiste en estimular las acciones de las hormonas en los órganos efectores a través de los mediadores que cada uno tiene. Siguiente. Entonces, eh, dentro de las patologías que van a presentarse en las alteraciones endocrinas, tenemos algunos signos y síntomas de enfermos hipotalámicos que no son más que las manifestaciones endocrinas y metabólicas que desencadenan al verse alterada estas funciones. Entre ellas tenemos la pubertad precoz, el hipogonadismo, la diabetes insípida, la obesidad, las anormalidades en la regulación de la temperatura, la emaciación, la bulimia y la anorexia. Algunos esquemas que aclaren mejor estas manifestaciones endocrinas son en la siguiente lámina, por favor. Tenemos la pubertad precoz, o sea, el desarrollo temprano de las acciones hormonales sexuales y de crecimiento. Contrariamente a lo que puede suscitarse cuando hay alteraciones en la glándula tiroides por hipofunción, como es el retraso de la pubertad.
Entonces, uno de los síntomas más importantes hipotalámicos de patología es la pubertad precoz. Siguiente. El hipogonadismo es otra de las presentaciones de alteraciones hipotalámicas que consiste, digamos, en la disminución del volumen muscular y fuerza, el aumento de la grasa visceral, la disminución en el cabello y alteraciones de la piel, disminuye la pilosidad, la barba, se produce osteopenia y osteoporosis y lo que le da el nombre al síndrome, la atrofia y hipotrofia de los órganos sexuales, eh, tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Siguiente. Siguiente. La diabetes insípida también es un signo y alteración hipotalámica por la cual la hormona antidiurética no se produce adecuadamente y ocasiona, por lo tanto, una alteración en su accionar. Sabemos que la hormona antidiurética actúa a nivel de complejo renal, en el tubo contorneado distal y el tubo colector. ¿Qué es lo que hace? La hormona antidiurética, como su nombre lo dice, antidiuresis. Evita o impide, permite un ahorro del agua que se va a perder en la orina. Entonces, reabsorbe el agua en cantidades suficientes para que la filtración de más o menos 24 a 30 litros de agua que trabaja el riñón por día se reduzcan a 1.5 litros en 24 horas. Supuestamente, si hay alteración en la hormona antidiurética, se deberían perder alrededor de 24 o 30 litros de líquido por la orina, pero los mecanismos de sed permiten el reingreso de agua, así como otros mecanismos compensatorios, como son la aldosterona, que ahorra el sodio y permite el ingreso del agua al torrente circulatorio nuevamente. Entonces, esta diabetes insípida es una alteración determinada también por un síndrome de patología hipotalámica. Siguiente. La obesidad, como ustedes saben, está considerada actualmente una pandemia mundial. Está generada no solo por alteraciones endocrinas, por el hipotálamo, sino también está generada por otros factores. Entonces es una enfermedad multifactorial. Entre esos otros factores son la vida sedentaria, están las comidas rápidas, están las bebidas demasiado azucaradas, como son las gaseosas, y la falta de ejercicio. Entonces, en resumen, lo que debe primar acá como educación sanitaria es el ejercicio moderado, evitar la vida sedentaria, evitar los alimentos ricos en grasas, en harinas, y establecer pues un régimen dietético adecuado y una vida saludable con el ejercicio, el deporte, etcétera. Reemplazar las bebidas azucaradas por el agua. La ingesta de agua en el organismo humano fisiológicamente debe ser de por lo menos 2 litros de líquido al día, aparte de los alimentos y aparte de los alimentos líquidos que ingiere. Entonces, la obesidad marca hoy por hoy un problema de salud mundial. Siguiente. También dentro de los signos hipotalámicos están las anormalidades en la regulación de la temperatura. Ustedes saben que temperatura por encima de 37,5 a 38 se llama febrícula, encima de 38,5 fiebre leve a moderada, a 39 fiebre alta y por encima de 39 es una hipertermia. Las hipertermias pueden llegar hasta 40 y después de 40 a 41 grados, que existe algunas veces, se llama hipertermia maligna. Entonces, estos casos de hipertermia son patologías desencadenadas por alteración hipotalámica, en los cuales a los pacientes
Incluso se les pone enema de agua helada o se los sumerge en una tina helada, pero a pesar de eso, su temperatura se mantiene por encima de 40 a 41 grados. Entonces se utiliza ventilador para reducir la temperatura, se aplican compresas, se elevan los pies, etc. En algunos casos, cuando la alteración es severa, son incontrolables y el paciente muere prácticamente en hipertermia. Siguiente. La anorexia nerviosa, usted la conoce o la van a conocer desde el punto de vista de una alteración de tipo psicógena, pero también son habituales, regidas por la propaganda, regida por la televisión y por una serie de cosas, en las cuales la estilización del ser humano, especialmente femenino, condiciona a sentir que frente al espejo están subidas de peso. Entonces, se someten a una dieta de hambre, un régimen bastante estricto, hipocalórico, y esta es una alteración también multifactorial, tanto el sistema nervioso, tanto el sistema de conducta, así como los hábitos. Por otro lado, la bulimia es algo parecido, pero en el caso de la bulimia, el paciente con bulimia ingiere la cantidad de comida que crea conveniente, o sea, la pasa bien alimentándose y degustando los alimentos, pero como tiene en conocimiento de que eso le va a acarrear sobrepeso y está pendiente de su figura, entonces después de las comilonas se va al baño y se induce el vómito, entonces ocasiona trastornos también digestivos como son el reflujo gastroesofágico que conlleva la alteración también de la laringe, de la boca, la acidez que sube a la boca, va a descalcificar los huesos, va a ocasionar problemas infecciosos en las mucosas de la boca, pero también el ácido refluye hacia la vía respiratoria, aumentando el grosor de las cuerdas vocales, apagando el timbre y la intensidad de voz. Y es por eso que muchas veces el diagnóstico lo hace el otorrino a través de una laringoscopía directa. Son entonces los factores que ocasionan la anorexia y la bulimia. Pero también hay alteraciones del sistema hipotalámico que conllevan a este desorden. Siguiente. En cuanto a la emaciación es un término bastante conocido, de repente por ustedes, ¿no? Que indica una, una, una situación consultiva deficitaria en cuanto a lo que es la nutrición y el estado físico de un paciente. Como podemos ver, este niño, posiblemente africano, en la cual sumamente adelgazado y con las pupilas dilatadas, los pómulos prominentes, prácticamente no tiene bola de Bichat, no tiene aumento del perfil facial y en cuanto a talla y crecimiento está bastante deficitario. Esta es la emaciación, un signo también hipotalámico, cuando no se trata de emaciación por desnutrición. Lo que más vemos en el tercer mundo, poco menos en nuestro país últimamente, pero sí en países como el África, Asia, en que la desnutrición llega a una emaciación tan severa que prácticamente son niños fácilmente infectantes. Cualquier enfermedad, por no tener defensas, por no tener proteínas en niveles adecuados, los lleva prácticamente a la muerte. Siguiente. También las alteraciones hipotalámicas tienen manifestaciones neurológicas. De los signos oculares hemos hablado, lo que son, digamos, alteraciones visuales, tanto en visión lejana, en visión cercana, como mareos, deficiencias sensoriales o piramidales, cefaleas, signos extrapiramidales, vómito. El vómito en el caso de las manifestaciones neurológicas hipotalámicas son por aumento de la presión intracraneal.
Y a diferencia del vómito digestivo, el vómito neurológico es explosivo, o sea, es súbito, aparece en cualquier momento y el vómito es sin preceder de la náusea, diferente al digestivo. En el digestivo hay primero la náusea, la sensación de que quieren vomitar y después viene el efecto del vómito propiamente dicho. También puede presentarse como manifestaciones neurológicas hipotalámicas, los trastornos psíquicos, los ataques de ira, el cambio de personalidad, cambio de carácter. Súbitamente una persona está conversando con nosotros y de repente se levanta de la mesa y grita y de repente agrede a alguien. Esas son reacciones de alteraciones hipotalámicas. Igual la somnolencia profunda, están conversando y uno le está conversando y ya los ojos están mirando al cielo y los párpados están cerrados. Igualmente las convulsiones, que son también todas ellas manifestaciones neurológicas. Como para refrendar un poco más y fijar estas manifestaciones, les he colocado un cuadro, una figura siguiente, en la que pueden haber, como vemos, los signos oculares, desviación visual, alteración en la mirada, consensuada, diplopia, etcétera, ¿no? De igual, deficiencias sensoriales o piramidales, los trastornos psíquicos, ataques de ira, personas que por la nada se disgustan, se molestan y son irascibles, son temperamentales y agresivos. Igualmente la somnolencia, sueño profundo, se duermen hasta en el bus, se duermen en las clases, se duermen, bueno, se duermen hasta cenando, almorzando, desayunando. Y las convulsiones, que son cuadros propiamente epilépticos de descarga neuronal, en la cual hay contracciones tónico-clónicas, hay pérdida de conocimiento y después viene un sueño profundo. En este proceso se han hecho daño, se ha mordido la lengua, ha ocasionado un golpe en la cabeza, trastorno. Los vómitos, repito, son expresiones de hipertensión endocraniana manifestada lógicamente por alteraciones hipotalámicas o por presencia de tumores hipoficiarios o tumores intracerebrales también. Siguiente. Entonces, este cuadro, para hacer recordar las glándulas efectoras, tiroides y paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios. Y la glándula pituitaria o hipófisis, que es la glándula matriz que va a regular las funciones de estas glándulas externas. Pero al final es el hipotálamo el que comanda las acciones endocrinas en todo nivel. Siguiente. Hablando de la hipófisis, siguiente, unas cositas más. Anatómicamente, la hipófisis está localizada en la famosa silla turca. La silla turca, que es un componente óseo del hueso esfenoides. Decía ayer de que la única forma antigua de determinar la presencia de un tumor de hipófisis era tomar una radiografía de cráneo de perfil, en la cual se veía el hueso esfenoides y específicamente la silla turca aumentada de tamaño. Era la única forma de darse cuenta y diagnosticar que el paciente tenía un adenoma de tiroides por el crecimiento del hipófisis. Actualmente, lógicamente, tenemos resonancia magnética, tenemos tomografía axial computarizada, etcétera. Se puede hacer diagnóstico fácilmente. Y decíamos que la hipófisis anatómicamente dentro de la silla turca tiene una forma esférica cuyo diámetro es de 1.3 centímetros de longitud. La localización, lo hemos dicho, en la estructura ósea perteneciente al esfenoides, y su peso, ojo, no se confundan, de 600 a 700 miligramos, no es gramos, 600 a 700 miligramos. O sea, no llega a un gramo. El origen tiene dos orígenes, la adenopófisis a través de la bolsa de Rathke,
que es estructura mesenquimal, y la neurohipófisis, la invaginación diencefálica, que es estructura de tipo nervioso exclusivamente. Siguiente. La regulación hipotalámica establece hacia la hipófisis una conexión vascular hacia la adenohipófisis y una conexión nerviosa hacia la neurohipófisis. La irrigación de la hipófisis está dada por la vena porta hipofisiaria, por la arteria hipofisiaria superior y por el flujo retrógrado hipófiso hipotalámico. Hemos visto y hemos hablado anteriormente del famoso polígono de Willis, que es un tributario vascular importante para la hipófisis. Siguiente. Está constituida por dos partes, la adenohipófisis, hipófisis anterior, y la neurohipófisis o hipófisis posterior. Importante recordar a los núcleos de los más importantes, el supraóptico y el paraventricular, que son los que producen realmente las hormonas que antes se atribuía a la neurohipófisis. La neurohipófisis entonces es un órgano solo de depósito y que por pulsos o en forma constante va a enviar estas hormonas que son la antidiurética y la oxitocina vasopresina. En cuanto a la adenohipófisis, hemos mencionado que son de estructura mesenquimal, hay un sistema porta hipofisiario importante en el transporte de las hormonas a través de la vía sanguínea a todos y cada uno de los órganos que requiere su acción. Siguiente. Están determinadas las hormonas adenohipofisiarias por células productoras de hormonas. Estas células son de tres tipos, las acidófilas, las basófilas y las cromófilas. El nombre está determinado por la afinidad a los colorantes ácidos, a los colorantes básicos o a la ausencia de eficacia a colorantes, incoloras, digamos así. Siguiente. Cada una de ellas va a producir, en el caso de las acidófilas, son células secretoras de la prolactina y también secretoras de la hormona de crecimiento. Siguiente. Las células basófilas van a producir la LH, también van a producir la secreción de FSH, van a producir la TSH y van a producir células productoras de propio melanocortina. Siguiente. En cuanto a la prolactina es una hormona que tiene 198 aminoácidos, su peso molecular 22.500, constituida por 3 isoformas. Normalmente va de 6 a 25 nanogramos por mililitro. Otra medición es de 170 a 540.000 unidades por litro. Tiene un control inhibitorio tónico a través de la dopamina y la PRF, el BIP, la paratormona, el 5-HT, el TRH y la GABA y los péptidos opioides. La PRL incrementa el estímulo, el PID1 favorece el factor de transcripción para la expresión de genes, el PRL siguiente, y como funciones de la prolactina ejerce a nivel de riñón, pero no en humanos. Ejerce una función también importante en la glándula mamaria, lo hemos dicho ayer, eh, permitiendo la formación de leche en las glándulas galactófagas. A nivel de gónadas también ejerce una función en el tracto reproductivo masculino, en el tracto reproductivo femenino y también en el feto. Entonces, acciones importantes de la prolactina. Siguiente. En cuanto a las hormonas de las células basófilas, fundamentalmente la LH y FSH,
Son glicoproteínas de dos cadenas alfa y beta. En cuanto a la LH, las células de Leydig están cerca de la teca y el cuerpo lúteo. La FSH, representadas por las células de Sertoli, llamadas también células sustentaculares, permiten el sostenimiento, el trofismo de las células germinales de la granulosa. También favorecen el reclutamiento y crecimiento y desarrollo foliculares y la estimulación de los receptores de LH. Sabemos que el LH permite la ovulación y después la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, con la producción de la progesterona más adelante. Siguiente. En cuanto a las gonadotrofinas, tienen secreción también pulsátil. Los pulsos más frecuentes son para el LH que FSH. La reserva funcional de gonadotrofinas en el organismo es de 100 microgramos, eh, determinada por la GNRH. Y en el caso de deficiencia de gonadotrofinas coriónicas, se utiliza el citrato de clomifeno 100 miligramos por día por 5 días. Esto lo quiero aclarar. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces que algún niño varón nació con testículo no descendido. Antiguamente se llamaba criptorquidia, porque el testículo que debe ubicarse en las bolsas escrotales queda suspendido en la región inguinal o queda, digamos, sin haber pasado por el conducto inguinal al testículo, queda atrapado en el abdomen. Esto lógicamente que es un riesgo alto de una criatura que quede con el testículo no descendido, ya que se puede atrofiar y lógicamente puede en el tiempo generar una esterilidad masculina. Cuando el pediatra observa que un niño nace con los testículos fuera de su bolsa, mejor dicho, no nace con los testículos en las bolsas escrotales, debe investigar a qué nivel está. Si está en el cordón inguinal, en la región inguinal o no está, entonces tiene que utilizar este estimulante que se llama citrato de clomifeno, 100 miligramos por día por 5 días, y el testículo debe descender a más tardar en una semana. Caso contrario, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y por la vía quirúrgica ubicar al testículo a nivel de las bolsas escrotales, suspendiéndolo con un puntito de cat en la bolsa escrotal para que no se introduzca nuevamente. De esta forma asegura que la temperatura que tenga el testículo sea la temperatura ambiente y no como la temperatura del ovario, que para el sexo masculino es contraria a la reproducción. Este dato es importante. Siguiente. En cuanto a la prolactina, tenemos la normoprolactinemia, cuando la cantidad de prolactina es estable. Esto va a potenciar la acción de la LH en las células del Leydig, o sea, la maduración del óvulo, la maduración del espermatozoide hasta adulto, en el óvulo hasta convertirlo en folículo de Graf maduro y ser una célula apta para la reproducción. Y en el varón es la capacitación y la maduración del espermatozoide para hacerlo hábil para la unión con el óvulo en la fecundación. En cuanto a la hiperprolactinemia, inhibe la secreción de LH, FSH por aumento de la dopamina. Inhibe también respuesta de T a LH por un sistema down regulation. Siguiente. Siguiente. Con esto terminamos el hipotálamo y creo que la siguiente clase, no sé si el delegado coordinado con la doctora Berta Castro, podría ser mañana, su clase de neurohipófisis, para ya el día lunes dictarles la clase de tiroides. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en relación a la clase.
Bueno, si no la hay, Doctor, ya, doctor, disculpe, una consulta. Dijo que el día de mañana coordine con la doctora Berta por el tema de neurohipófisis y mañana, el día lunes clarito. usted va... Ya claro, Jeremy. No te dije mañana, ni ahora. Ya, Ya hace tiempo te he mandado el recado que coordines con ella. Si la doctora Berta Castro dice no puede hacerlo mañana, yo avanzo con una clase mañana. Pero si lo puede hacer mañana, que dicte la clase mañana y el día lunes yo dictaré la clase correspondiente a tiroides. Tengo otra clase más como corolario de estas dos clases que me gustaría dictarla, pero doy preferencia a los docentes invitados a mi capítulo. Entre ellos, la doctora Castro tiene una bonita clase sobre neurohipófisis. Yo les he hablado sobre neurohipófisis. Si no es ella, de repente la doctora Chávez Barbosa también puede hacerlo. Es cosa de que hayas coordinado. Igual ya debes haber coordinado también con el doctor sí, Avilés. doctor. El doctor Jaimes me llamó, me dijo que está en condiciones de dictarlo, creo que solo un día martes. Entonces, el horario de estas actividades en endocrino son flexibles de parte mía. Yo cedo un espacio para que el docente que no pueda en un día determinado lo adelante o lo retrase, pero que se cumplan las 12 clases que hemos diseñado. ¿Correcto? Sí, doctor, correcto. Ya, entonces quedamos así. No sé si hay alguna pregunta de la clase. Me están preguntando. A partir de la siguiente voy a comenzar a obsequiar un puntaje adicional a los que hagan pregunta y tengan la respuesta de acuerdo a las preguntas que hagan. Una forma de estimular para que no se queden dormidos. Bueno, sin más por ahora, eso sería todo en cuanto a la teoría. Pueden coordinar con sus docentes de práctica para que empiecen la práctica temprano y terminen también temprano. Eh, y bueno, nada más que desearles que estudien, se porten bien, no hagan maldades, recen una oración siempre por nuestro país. Hay difundida una oración que ha hecho el chef de nuestro país, que me gustaría que la lean. No sé si te la puedo pasar a ti, Jeremy. Es Sí, interesante doctor, lo que claro. dice. Okay. Bueno, un abrazo para todos, cuídense bastante. Buenos días. Buenos días, doctor. Hasta luego. Gracias.